Soy una escritora que va lanzando una mirada cuidadosa y fragmentada sobre el cuerpo, en especial el femenino. Por ejemplo, en un texto me ocupé de los pies de las mexicanas. También me interesa mucho el tema del cabello y escribí de la amorosa inclinación a enredarse los cabellos, donde mi escritura es como una trenza. Combiné textos narrativos, poéticos y analíticos de diferentes fuentes. Así plantea Margot Glantz uno de sus temas de interés como el erotismo, la sexualidad, la migración y la memoria. Autora, ensayista, crítica literaria y académica mexicana, Glantz reconoce que desde niña fue una lectora voraz y apasionada, pues su padre, poeta, tenía muchos libros en yiddish, ruso y español. Hoy en Cuenta Conmigo, desde su casa, platicaremos con la escritora Margot Glantz, una mujer interesada en apoyar la cultura desde su escritura, pero también promoviéndola. Nacida en la Ciudad de México, Margot Glantz es profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es miembro del número de la Academia Mexicana de la Lengua e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores. Pero es por sobre todas las cosas una autora de libros de ensayo, cuento o novela, entre los que destacan las genealogías, Sor Juana Inés de la Cruz, Hagiografía o Autobiografía y El Rastro, entre muchas más. Margot Glantz nació en la Ciudad de México el 28 de enero de 1930. Realizó sus estudios de literatura en la UNAM, así como la maestría y el doctorado en letras modernas. Más tarde, en la Universidad de la Sorbona, en París, se doctoró también en letras y realizó varios estudios de historia del arte en París, literatura inglesa en Londres, lengua y literaturas italianas en Italia e historia del teatro en el British Council de Londres. En 1958 empezó su trayectoria académica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde ha ejercido la docencia por más de 50 años. Ha impartido cursos de literaturas clásicas, de las lenguas modernas, letras mexicanas e hispanoamericanas. Reconocida como profesora visitante en universidades tan prestigiadas como Yale, Princeton, La Joya, Harvard, Berkeley, Méndez Pelayo en Santander, Barcelona, Alicante, Viena, Berlín, París, Buenos Aires, Chile y Delhi, entre muchas otras. Entre los cargos y actividades culturales que ha desempeñado se encuentra la dirección del Instituto Cultural Mexicano-Israelí, la dirección de Literatura de Difusión Cultural de la UNAM y la dirección del Centro de Lenguas Extranjeras. Fue también directora de Publicaciones y Medios de la SEP, del Departamento de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y agregada cultural en la Embajada de Londres de 1986 a 1988. Por otra parte, fue fundadora y directora de la revista Punto de Partida, 1966 a 1970. Margot Glantz, narradora y ensayista, se ha interesado en las crónicas de familia, en los relatos de viajes y en la relación del cuerpo femenino con la escritura. Tanto sus ensayos como su narrativa se caracterizan por una búsqueda autobiográfica. Margot Glantz, pues ahora sí que tu vida es la literatura. La produces, eres una escritora prolija y además te has dedicado a promoverla. Yo te pregunto, en estos días tan complicados de este país tan complicado que es México, ¿por qué apostar por la literatura todavía? Porque no puedo hacer otra cosa. ¿No tiene algún sentido social también? Yo creo que es fundamental el arte y la literatura. No creo en la literatura comprometida. Pienso que puedes decir muchas cosas y que siempre es política, pero no creo en la literatura políticamente correcta e inmediatamente, concretamente política, ¿no? Sí, pero si tú pones autores interesantes en la mesa, en el caso de México, ¿tiene sentido? Pensando en los clásicos, tú lanzaste una colección con Sergio Pitol. Bueno, si no creyera en la literatura, creo que no estaría yo viva. No, para mí es fundamental la literatura y creo que es fundamental. Ojalá la gente siga leyendo, ojalá que las redes sociales y el internet y el WhatsApp y todo eso hagan lo posible, ayuden a que haya una nueva literatura también, ¿no? Otra forma de ver la literatura. ¿No ha sido obstáculo, digamos, para la literatura las nuevas tecnologías o al Mira, revés? mi último libro es justamente sobre eso. Pero por mirarlo todo, nada veía. Es una cosa que está basada mucho, en muchos sentidos, bueno, es como una especie
de pretexto para trabajar sobre otras cosas, pero las redes sociales fueron muy importantes para desatar ese libro, ¿no? Yo creo que se puede trabajar mucho también. Me interesaba la cosa del Twitter por la constricción de los 140 caracteres, que ha cambiado, pero que era interesante tratar de resumir un pensamiento de una forma muy breve, cosa que ya existía en el haiku, en los aforismos, etcétera, ¿no? Pero que ahora se ha vuelto masiva. Entonces las famosas redes sociales las ves como una alternativa, como una plataforma extra. Bueno, las veo con todos los problemas que tienen las redes sociales, como todas las innovaciones tecnológicas, tienen pues cosas muy positivas y cosas muy negativas, las estamos viendo. A mí me parece que sí, que hay cosas muy positivas y me interesan, pero al mismo tiempo pienso que hay que trabajar críticamente sobre ellas. En el Facebook, por ejemplo, hoy en la mañana abres tú el Facebook, yo trabajo todos los días en el Facebook, bueno, escribo. Entonces me dice, ¿qué estás pensando hoy? Todos los días te ponen esas órdenes. Entonces digo, ¿por qué diablos tengo que pensar hoy? ¿O por qué tengo que decir lo que pienso? Que es un poco una banalidad lo que yo he puesto, pero que es una forma de hacer una crítica a esa constricción que nos imponen un grupo de personas que ha organizado una serie de mandatos y que mucha gente acepta al pie de la letra. Y a mí me parece que se deben criticar, que se deben plantear qué sentido tienen positivamente y qué sentido negativo tienen también, ¿no? Entonces, a mí me parece como un reto importante. Es importante. Hay otra cosa que creo que tiene que ver con la propuesta literaria que tienes, que tiene que ver con la autobiografía, con tu entorno, contigo misma, tu voz autobiográfica, y es finalmente lo que te hace construir una red social como Facebook o el mismo Twitter, ¿no? Sí, digo, se ha vuelto como demasiado, se ha banalizado mucho el problema, la autobiografía en niveles muy pequeñitos, muy cotidianos, a veces muy absolutamente prescindibles, ¿no? A mí me interesa mucho lo infraordinario, tomando en cuenta la definición que hacía implícitamente Perec, ¿no? Creo que no vemos lo que está a nuestro alrededor porque estamos tan acostumbrados que ya no vemos la vida cotidiana. Pero la forma como en el Facebook se maneja, que me fui a bañar, que me tomé un café, etcétera, acaba siendo una especie de como de grito de soledad brutal, que la gente piensa que puede decir sus cosas y que hay gente que les escribe y que les contesta, entonces se vuelve como una especie de selfie escrito gigantesco. Y también otra cosa que me parece muy impresionante es una especie de psicoanálisis de banqueta y que uno se da cuenta que la gente necesita ese tipo de relación con el mundo porque como que les falta, ¿no? Entonces, como interesante al mismo tiempo, muy, a veces me molesta profundamente, ¿no? Bueno, no me importa, pero acabo dándome cuenta de cosas que son absolutamente tan inútiles, tan evanescentes, tan fugaces, que digo, ¿por qué bueno, tienen alguna razón? Entonces me pregunto por qué tienen la gente que hacer eso, ¿no? No, y pudiendo encontrar, por ejemplo, descripciones de cosas que son como banales en autores como Proust, en donde se acerca a un teléfono, se acerca a un mueble o algo así, pero la construcción es distinta y te provoca otra cosa. Claro. No te hace pensar, a mí qué me importa que está haciendo fulanito en su casa, ¿no? Sí, bueno, lo que decían cuando empezó el libro, cuando empezó a circular el libro de Proust, ¿a quién le importa que un señor se levante y esté con el problema de la duermevela porque está empezando a darse cuenta de que lo que pasa en la mañana? O lo que decía Borges de Joyce, ¿a quién le importa que un señor esté en el baño haciendo popó? Bueno, caca, perdón. Sí, es cierto, es mucho eso. Importa en el sentido de la construcción, por eso siguen circulando esos libros y por eso muchas de las cosas que están en las redes son efímeras, suben y se desvanecen. Bueno, mi libro yo traté de manejar justamente eso y me hicieron muchas entrevistas, sobre todo jóvenes, cosa que me pareció muy interesante, y a todos les parecía que lo que yo había puesto en el libro, ellos lo habían visto, pero era tan efímero, tan evanescente, que no habían parado mientes en ello. Y que al ver la reunión de todo, ese catálogo que hice, ese inventario que hice de textos, había la posibilidad de echar una mirada crítica y un poco reflexionar sobre lo que estaba pasando. Porque creo que a través de las redes sociales hemos perdido también, aunque ya hace mucho que pasaba eso, la capacidad de jerarquizar qué es lo más importante, ¿no?
Es decir, ¿qué vale la pena? Es decir, ¿qué tenemos que decir? ¿Es muy importante el Me Too o que Kavanaugh entre como juez de la Suprema Corte y que esté con eso prompt afianzando un fascismo en los Estados Unidos, o que se haya casado la princesa tal con el príncipe tal, ¿no? Digo, ¿qué significado tiene? Y cómo esas dos noticias aparecen al unísono, codo con codo, y no hay absolutamente, aparentemente, ninguna posibilidad de deslindar, ¿no? Y esa, digamos, falta de calidad para expresarse o para interesarse por cosas, ¿no le ha pasado también a la literatura? ¿No hay demasiadas historias impresas? Bueno, hay demasiada literatura, demasiados libros publicados. Por un lado es una maravilla, por otro lado aparentemente es como aumentar el volumen, ¿no? Que tiene sus consecuencias importantes, yo creo. Pero, por ejemplo, toda esa literatura a mí no me interesa demasiado, esa literatura coyuntural del narcotráfico, que es muy importante el narcotráfico. No podemos vivir en México sin pensar en el narcotráfico, porque estamos rodeados de narcotraficantes, de asesinatos, de fosas, de todo eso. ¿Cómo podemos soslayarlo? Pero plantearlo tan concretamente en la literatura me parece que es como reproducir algo que ya es como una especie de estadística de la masacre, sin ninguna apreciación real de lo que está pasando, ¿no? Es banalizar también ese tema. Claro. No entras, no conoces a los personajes en realidad. No. Registras lo que está encima. Sí, sí. Necesitamos filtros. Bueno, necesitamos un poco más de reflexión, un poco. Además, me doy cuenta, por ejemplo, mucho en las redes sociales. Por un lado, hay una falta de capacidad de distanciamiento. La ironía acaba de... como que la gente no entiende la ironía. Tú pones cosas de una forma humorística o porque es lo mejor que puedes hacer, y la gente te lo toma literalmente. Pero Margo, ¿por qué haces eso? Entonces, bueno, ¿qué pasa? La gente no puede establecer esa distancia que la ironía nos marca, que es fundamental. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo eso? Es una tragedia en tu caso, porque a ti te gusta mucho jugar, ¿no? Bueno, creo que una de las formas que uno puede enfrentar la realidad sobreviviendo es ironizando, porque digo, ¿cómo puede uno seguir viviendo cuando hay 12 trailers acarreando cadáveres? Digo, es una cosa tan espantosa que uno tiene que poner distancia, ¿no? Y seguir viviendo, pero eso sí, esta es nuestra realidad. Pero creo que si la pones en literatura exacta, ayer vi 12 trailers que lo ves en el Twitter, lo ves en el periódico, pero creo que debemos reflexionar sobre eso, qué significado tiene críticamente y de otra manera literariamente. ¿En qué estás trabajando ahora? Porque tú siempre tocas tierra, a pesar de que todo es como una cosa autobiográfica, tu propuesta literaria en general, siempre tocas tierra. Mira, ya firmé un contrato con Argentina, que varios autores estamos, Tamara Kamensay, Daniel El Tit, mucha gente de México también, no sé quién está de México, me acuerdo, estamos escribiendo un libro de viajes, pero de viajes en donde la lectura es muy importante, ¿no? ¿Tienes un libro de viajes sobre la lectura? Lo estoy haciendo, ese libro de viajes, pero el que estoy haciendo ahorita con Argentina es un libro donde primordialmente la lectura es la que define las cosas. En el libro de viajes que estoy escribiendo, la lectura es muy importante, pero lo estoy pasando al libro que estoy haciendo para Argentina. Sin embargo, va a seguir siendo importante la lectura, porque en mis viajes la lectura tiene un papel muy importante. Yo, como Sergio, cargaba una maleta gigantesca con libros y no tenía los e-books ni nada, yo tampoco, ¿no? Y a veces mis maletas son excesivas porque me gusta mucho la ropa, pero aparte me gusta mucho la lectura, entonces llevo un montón de libros y es un desastre, ¿no? Pero es parte intrínseca de mi vida, ¿no? El viajar, leer, es parte fundamental, ¿no? Entonces eso aparece en la autobiografía que estoy escribiendo y en este libro como de memorias de lectura, ¿no? Que es básico, es, digamos, hablar de la tradición o de las tradiciones en las que has abrevado, o es otra cosa. Mira, de repente antes de que existiera el email, antes de que existiera la computadora, yo escribía a máquina de escribir, ¿no? Entonces tengo un montón de textos de máquina de escribir que no había yo recogido, que habían publicado. Por ejemplo, estuve 30 años trabajando en Radio Universidad
y durante un tiempo estuve semanalmente trabajando, entonces ahí tengo una serie de textos y sobre todo de literatura que estoy ahorita rescatando. Muchos de esos textos me están sirviendo mucho, se me había olvidado que los había escrito sobre novela mexicana, sobre novela europea, sobre escritores latinoamericanos, tengo muchas cosas sobre Borges, sobre Bioy, sobre Onetti, sobre Cortázar, etcétera, que estoy recopilando, y muchas también. Tenía yo pues una serie de cosas que hice de literatura mexicana que he publicado en ensayos específicos, pero también muchas cosas que publiqué en periódicos o que en revistas o en radio, etcétera, que está medio perdido, ¿no? Y me encontré que en la fonoteca hay una cantidad muy grande de textos, digo, de grabaciones mías, y las estoy tratando de recuperar para ese libro. Pues me está sirviendo porque, mucho, sí. Pues es un recorrido Sí. de mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y muy, digamos, muy puntual, porque lo hacías semanalmente, supongo, Sí, sí, ¿no? sí. Digo, hay muchas cosas que son un poco superficiales porque O muy cuando trabajas coyunturales. semanalmente, todo lo estoy corrigiendo. Y tengo aparte un libro que hace mucho tiempo escribí sobre Calderón de la Barca. Entonces lo estoy trabajando en limpio y lo voy a rehacer y lo voy a hacer menos académico, mucho más literario, ¿no? Entonces tengo muchos proyectos ahorita. ¿Y cómo trabajas? Estos son proyectos, estás recuperando cosas que ya habías hecho, las estás corrigiendo. Sí. Cuando no es el caso, ¿cómo trabajas? ¿Te viene una idea, te llama la atención algo? Mira, siempre aparecen nuevos libros, si no te das cuenta, y te brincan como las liebres, ¿no? Por ejemplo, el libro de este último libro, las redes sociales. Estaba ahí. Estaba ahí, tenía yo un libro que estaba yo escribiendo durante mucho tiempo, que era un libro que se llama Por breve herida, pero en medio escribir yo también me acuerdo, y tenía un libro, el libro de viajes que en general, y de repente me di cuenta que la India era fundamental y escribí Coronada de Moscas. Así van surgiendo cosas, y mientras me alcance la vida, seguiré escribiendo. Espero bueno, vamos a ver. ¿Trabajas en la mañana, en la noche? Trabajo diariamente de 10 a 3 de la tarde de una manera más o menos sistemática. ¿Escribes, corriges después al otro día? Escribo siempre directo sobre la computadora, cuando corrijo en la computadora muchas veces, y después cuando siento que algo ya está más o menos logrado, lo imprimo, lo corrijo en papel, lo vuelvo a escribir. Por ejemplo, el libro este que te digo, Por breve herida, tengo 40 y pico de versiones en la computadora, y también tengo impresas como 20, ¿no? Entonces, si las guardas, porque también es una tragedia las para mando a Princeton. Me compraron las todos mis manda a papeles. Ok. Digo, ¿Lo sigues haciendo? ¿Se las sigues bueno, mandando? mis cosas las tienen en Princeton hasta 2008. Y ahora estoy juntando todo lo que tengo de 2008 en adelante para mandárselos, ¿no? Es que yo decía, para las ediciones críticas, si no tienen más que la última, cuando escribes en computadora, pues es terrible, ¿no? Terrible, No puedes sí. ver. Se pierde, Pero sí. tú lo guardas. Sí, por ejemplo, Sergio también entregó sus cosas a Princeton, y hace poco fui y recopilé, bueno, vi la conversación, porque nos escribíamos muchísimo, Sergio y yo, entonces tenemos una correspondencia en donde tengo lo que él me decía y lo que yo le decía. Entonces es una cosa muy maravillosa recordar ese tipo de cosas, no solo por lo que me corresponde a mí, sino porque Sergio era un gran corresponsal, ¿no? No, los dos, yo me imagino, pues hablaban de libros, de lugares, de Entre autores. otras cosas, era afectivamente una relación muy importante, pero literariamente era muy fundamental, sí. Podría publicar esa correspondencia, supongo, ¿no? Sería estupendo. No sé si Sergio querría, entonces tendría que ser una cosa que quizás ahora sus herederos van a decir que no. Es posible, no sabemos. Es cierto. Parte de tu vida también tiene que ver con la academia y con trabajar en instituciones. Estuviste en difusión cultural, estuviste en Radio UNAM. Ajá. Has sido, digamos, funcionaria en literatura, ¿no? De Bellas Artes. ¿Por qué no seguir ese camino o no continuarlo? Bueno, yo creo que uno tiene épocas, ¿no? Digo, hay épocas en que uno hace cierto tipo de cosas y las puede hacer más o menos bien, y hay épocas en que uno quizás las podría seguir haciendo, pero probablemente ya no, ya es, la vida es muy corta para mí ya. Entonces yo creo que debo dedicarme más a lo que me interesa escribir, y pues a hacer lo que me gusta, viajar con mis hijas, con mis nietos, con mis amigos, ¿no? No, creo que hay elecciones hay cosas que son muy importantes porque te llegan probablemente tarde.
¿Cuáles son, digamos, tu círculo? Sabemos que eras amiga de Sergio, de Carlos Monsiváis. ¿Cuáles son tus amigos que frecuentas ahora? Mira, ¿Escritores jóvenes? tengo muchos amigos jóvenes, muchos amigos Juan jóvenes. Villoro. Juan Villoro, pero a Juan lo veo menos. Me llevo mucho con los chicos de Sexto Piso, porque son mis editores, ¿no? Me llevo mucho con Benazzini y con Nicolás Cabral, mucho con Luis Felipe Fabre, ¿no? Me llevo también con Gastón García Marinozzi, que está en publicaciones de la SEP, ¿no? Está con Marina Espalova. Me llevo mucho con Daniel Saldaña, me llevo mucho, de una manera, no muy directamente, pero me llevo con la Guadalupe Nettel, con Valeria Luiselli, con Verónica Gerber. Es decir, que tengo muchos amigos jóvenes, que eso es muy maravilloso, ¿no? ¿Te escribes? ¿Te ves? Me escribo, muchas veces nos reunimos, me veo mucho con los jóvenes, sí. Con Mario, que ya no es tan joven, pero es mucho más joven que yo. Todas tus semanas, digamos, escribes, todos los días escribes, de lunes a viernes. Cuando no tengo, cuando no me caigo y tengo que ir al ortopedista, pues sí. Digo, sí, escribo en los viajes. Me servía muchísimo trabajar en la jornada o en el 1+1, porque tenía yo entregas primero semanales, luego quincenales, y eso me ayudaba mucho a plantear cosas que me interesaban y que aparecían en los periódicos y luego yo podía reelaborar. Hace como 2 años que no trabajo ya en el periódico, me hace falta, pero aprovecho el Facebook de alguna manera también para hacer ese tipo de cosas. Es otro tipo de publicación, sí. Claro. Los escritores, tú particularmente, pues tocas mucho, te acercas demasiado al concepto de humanidad, a los valores, a las cosas que nos mueven, a lo que nos emociona. ¿Qué piensa Margot Glantz, por ejemplo, de la eutanasia? ¿De la eutanasia? Bueno, dejo una carta en que no me pongan tubitos nada más. Digo, no me quiero morir, estoy muy lúcida, creo que funciono. Digo, pero si veo que de repente me empiezan a picar y a poner sueros y todo lo demás, prefiero morirme. No tengo muchas ganas, no tengo muchas ganas. Claro. Bueno, Monsiváis no sé si ya estaba consciente. A Sergio tampoco estaba ya consciente. Sergio tuvo un final muy triste, sí, muy triste. Sin duda. ¿Qué piensas tú del aborto? Pienso que absolutamente debería ser absolutamente libre y que la mujer tiene total derecho a disponer de su propio cuerpo. Y pienso que no hay nada y que no es posible que le prohíban a las niñas de 11, 12 años, 13, 14, que están embarazadas, y muchas de ellas por violación, que no les permitan abortar. Me parece uno de los crímenes más terribles del mundo, ¿no? Es decir, para mí el aborto es una de las cosas más importantes para que la mujer pueda liberarse, porque mientras otros dispongan de su cuerpo, no está liberada. Pues, ¿algo más que me quieras comentar de tus Saludos. proyectos? Gracias, Margot. A tu público. Y seguimos muchas gracias aquí por entrevistarme, muy amables. Y ahora los invito a escuchar Novedad de la Patria. Solana y esos charcos de la infancia. Solana es un poemario escrito por Fernando Trejo, poeta chiapaneco, y publicado bajo el sello de Mantis Editores. Este libro recientemente se presentó en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. En Solana, la poesía se confecciona del recuerdo, de la travesura y el dolor, de la ausencia que es presencia si el ser querido se nombra una y otra vez. Cito: Carlos, cerca de la casa visitábamos un rincón donde anudaba la lluvia su más recia tormenta. Un pedazo de trueno en el centro del patio, láminas de hojalata, encendedores de agua para la bacha entre los dedos, incrustaciones de sol atadas a los ojos, tus ojos sobre todo. Recuerdo aquel almendro del rincón nacido en la hierba del agua, así eran tus ojos, 2 almendros ardientes, húmedos en su cristal estancia. En este libro, la poesía se torna en un acontecimiento revelador. Encontrarse en los versos escritos por el otro es saberse en compañía del universo, cuando los pasos de joven niño indagaron el mismo ritmo, los más símiles lugares de uno como lector.
la adolescencia y la juventud, la fiesta y el desasosiego. Competir también es una catástrofe, porque el impulso con el que uno se forja es tácito a la edad. No hay cálculo, no se elucubra, simplemente se es. Ya con el paso de los años, estos acontecimientos adquieren un análisis exhaustivo. Se reflexiona cuando la compañía, el nombre más presente, se convierte en ausencia. Solana es un libro que toca la muerte, el desdoblamiento de la memoria como urdimbre para retener en la vida, con las palabras, al ser que se ama. Soy Carlos Sánchez, con permiso. Llegamos al final de Cuenta Conmigo y les agradecemos su atención. Todos los jueves los esperamos a las 8 de la noche aquí. También recuerde que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran.